Sigmund Freud realiza una analogía del hombre con un iceberg, en la cual se refiere a una personalidad oculta o inconsciente, siendo esta personalidad oculta la que se encuentra de la misma manera que el 90% oculto de un iceberg bajo el agua, mientras que solamente se encuentra en la superficie o emergiendo el 10% o menos, siendo lo único que está a la vista. En esta personalidad existe una gran complejidad de impulsos que buscan satisfacerse, situación que se traduce en la lucha del sujeto consigo mismo y con el medio ambiente. Este hombre, como un todo integral, responde a los estímulos externos, dependiendo cada respuesta de su propia personalidad, que se compone de carácter y temperamento. Además, este hombre posee las características de sentido común, una perspectiva biofísica y una psicología social. En el caso del sentido común, lo entendemos como la capacidad de reaccionar de manera positiva a los contactos de personas en diferentes circunstancias. La perspectiva biofísica, por su parte, nos refiere a las cualidades y características personales del hombre en cuanto a sus aspectos orgánicos y psíquicos. Es decir, el hombre se reconoce a sí mismo como una entidad completa, pero en ese aspecto no se toman en cuenta las relaciones interpersonales con otros, mientras que en el caso de la psicología social, este hombre ve su personalidad siempre en función de la impresión, ya sea positiva o negativa, que causa en otros. De esta forma, es posible determinar que los aspectos biológicos y sociales no actúan de manera independiente, es decir, dependen de la psique del sujeto. En este punto, la personalidad que refiere Freud respecto de la analogía del iceberg se divide en tres segmentos: el yo, el ello y el superyo. El ello es la base de la personalidad y en él se instalan el yo y el superyo. En esta parte encontramos también el asentamiento de los instintos, los impulsos, las ideas, las pasiones y los sentimientos. En el ello también están los factores psicológicos, genéticos y hereditarios. En el segundo estadio tenemos al yo, en el que se establece solo el 10% de la personalidad total del sujeto. Esta es la realidad subjetiva biopsíquica, que comprende todo aquello que se percibe por los sentidos en el hombre consciente. Cuando el hombre se encuentra en periodo de sueño, solamente emerge el inconsciente. Ahora bien, el yo se desarrolla por las necesidades del organismo para entablar la socialización con el mundo físico o fáctico. Es capaz de distinguir los contenidos mentales de la realidad fáctica en tanto sea posible. Puede postergar también su satisfacción. Finalmente, encontramos el superyo, que es una especie de árbitro moral o conciencia moral, que también cumple la función de inhibir los impulsos del ello, principalmente la sexualidad y la agresividad, y es que estos impulsos son los mayormente castigados en las culturas. Además, según el propio Barata, el superyo reprime los instintos delictivos. Según Freud, la represión de los instintos delictivos a través de la acción del superyo no destruye esos instintos, sino que deja que se sedimenten en el inconsciente. Ellos se ven, sin embargo, acompañados en el inconsciente por un sentimiento de culpa, una tendencia a confesar. Precisamente con el comportamiento delictivo, el individuo supera el sentimiento de culpa y realiza la tendencia a confesar. Desde este punto de vista, la teoría psicoanalítica del comportamiento criminal representa una radical negación del tradicional concepto de culpabilidad y, por tanto, de todo derecho penal basado en el principio de culpabilidad. Ahora bien, la represión de los instintos delictivos los mantiene como una pulsión que, al igual que la violencia, solo necesitan un detonante para que vayan del paso al acto, luego de haber desencadenado una lucha entre la balanza de lo moralmente aceptable y la naturaleza agresiva del sujeto.
Este superyo, que fue construido por medio de un discurso de lo imaginario y lo simbólico, no es inamovible, ya que las pulsiones del ello obligan a la satisfacción inmediata, rompiendo también la capacidad de espera. Luego de ejecutado el acto moralmente rechazado o jurídicamente sancionado, aparece la culpa y aparece como un autorreproche del superyo, reprimiendo mentalmente al sujeto por haber desplegado esa conducta, ya sea de acción o de omisión. Esta apreciación es sumamente relevante en el campo del derecho penal y la teoría pentatómica, ya que tenemos una aparente divergencia en los significantes del significado culpa. Para ser más claros, debemos tomar en cuenta el lenguaje en el cual ha sido definida y explicada la culpa tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito psicológico. Y es que en el derecho penal, la culpa es una subdivisión de la culpabilidad, entendido como uno de los elementos de la teoría del delito utilizados para el encuadramiento del delito o su análisis particular. La culpa en el espectro jurídico es una falta de cuidado ante aquello que debió preverse. En la relación a lo anterior, damos cuenta que la culpa en apariencia es un descuido o la inexistencia de una decisión encaminada a generar un ilícito, un mero accidente o error. Pues no, nada más alejado de la realidad fáctica. Sin embargo, esto es parte del discurso justificante del sistema político penal, ya que la fundamentación de la teoría penal actual proviene del análisis que realiza Kelsen de Freud y la represión y la pulsión. Por tanto, en el campo del derecho penal, la falacia justificante de la culpa es el eje fundamental del principio de proporcionalidad de la pena y de punibilidad al justiciable. En el trasfondo de la teoría del derecho penal no existe entonces la ausencia de intencionalidad, no existe ese error o accidente, ya que la voluntad tanto de hacer o no hacer, de accionar como de omitir, proviene de un proceso interno de decisión del sujeto, lo cual el propio sistema jurídico cubre con la afirmación de que el desconocimiento de la norma no exime de su responsabilidad y cumplimiento. En otras palabras, el sistema penal se fundamenta en la falacia de la culpabilidad para fincar responsabilidades en actos propios de la naturaleza humana como lo es la sexualidad y la agresión. La norma jurídica penal se convierte entonces en el nexo entre el poder y el castigo de las conductas naturales del hombre, ya que como hemos dado cuenta, en el campo de la psicología no existe el error o la omisión, pero sí existe la violencia pasiva, la pulsión que va del paso al acto en niveles nimios a macrosociales. Esto que acabo de comentarte comparte un elemento discursivo fallido sumado al eufemismo de los ejes de la reinserción social, en vista de que el sujeto justiciable ha cometido un delito sancionado por el derecho penal, por una conducta de culpa por haber desobedecido las reglas del dominante, aun y cuando las desconocía, de tal forma que el Estado está en la capacidad de castigarlo y privarlo de su libertad física y psíquica en un centro penitenciario. El discurso penal como elemento justificador para la sanción punitiva funciona entonces a partir del lenguaje inserto en la sociedad, ya que una vez que este lenguaje forma parte inherente de las personas, es concebido como parte de su realidad, y cuando el Estado requiere sujetos que alimenten al sistema, tiende a insertar figuras jurídicas novedosas como la teoría de la inclusión, en la que se señala una dirección por la que aquellos que desconozcan la nueva realidad jurídico-sustantiva y se encuentren en manos de la justicia procesal van a ser sancionados tanto por desconocer esa nueva figura como por no estar de acuerdo con ella. Este efecto grupal ha sido repetido en diversas etapas históricas. La realidad palabra permea entonces en las sociedades y determina realidades e impone nuevos paradigmas. Ya lo decía Barata,
La intención punitiva del grupo se verifica solamente en función subsidiaria del castigo espontáneo, puesto que todos los componentes del grupo se sienten seriamente amenazados por la violación del tabú y por eso se apresuran a castigar al violador. Esta realidad, impuesta mediante el lenguaje, es adoptada y simbolizada por las sociedades. Y es que el Estado justifica de esta manera las intervenciones que realiza en cada apartado donde requiera empoderamiento y legitimación. La violencia es entonces aquello que debe ser oculto mediante la simbolización, con la finalidad de impedir la pulsión agresiva en los alienados. De lo contrario, estaría en riesgo la hegemonía del Estado punitivo y como tal, de su propio sistema jurídico. El principio de legitimidad se anula en su propio discurso por la imposición de nuevos teoremas en la legislación política e instituciones penitenciarias. Al mismo tiempo, se crea un estado de neurosis en el sujeto al encontrarse sometido al control de estas nuevas formas desconocidas. Por ello, es que en la construcción del derecho procesal penal existe una separación del derecho sustantivo, ya que éste utiliza a la psicología para fundamentar aquello que deberá ser sancionado, y cuando el sujeto es enjuiciado, el derecho descarga la presión de la sanción precisamente en las disciplinas periciales como la psicología, en la que estos procedimientos probatorios han sido parcializados para establecer una responsabilidad por las conductas naturales del sujeto ante un ente simbólico. Por tanto, el derecho de manera pública solo autoriza la sanción que aprueban los procedimientos probatorios y evita ejecutar abiertamente el castigo como un elemento sistémico derivado de la inserción de conflictos diseñados por él para someter a sus gobernados.